Muy bien. Entonces vamos a empezar la clase de la evolución, ¿no? Del sistema genital femenino y las patologías adherentes a ella. Entonces vamos a empezar, ¿no? Porque ya han visto la parte embriológica, ¿no? La parte embriológica del sistema genital femenino, a grosso modo, y es un poquito tedioso, pero bastante importante porque de acuerdo a estas patologías, ¿no? A la evolución embriológica, se pueden detectar muchas patologías embrionarias, obviamente, ¿no? Dadas por el sistema genital femenino, ¿no? Empezando por el conducto de Müller, ¿no? El cual pues se desarrolla así de forma general todo lo que es la parte superior, desde el tercio superior de la vagina hacia arriba. Quiere decir tercio superior de vagina, cuello, útero, trompa, ovarios, ¿no? Y del sistema embrionario, del sistema urogenital, que se desarrolla todo lo que es los dos tercios inferiores de vagina, parte perineal, rafe medio y ano, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues obviamente se va a presentar múltiples patologías en la cual ya lo van a ver posteriormente en el desarrollo de las clases. Pero en este caso vamos a empezar, ¿no? En la parte que me corresponde en la evolución del sistema genital femenino, ¿no? Entonces vamos a observar que en la parte, pues, de los cambios y el desarrollo, pues, ¿no? De la paciente, tanto sexo masculino o femenino, pasa por etapas, ¿no? De la parte de la niñez, la parte de la prepuberal, la parte de la pubertad, ¿no? Joven, adulto, adulto mayor. Corre la diapositiva, chicos, ¿no? Sí están viendo. Ok. Sí, doctor. Entonces, vamos a ver, gracias. Vamos a ver que en la vida antenatal o dentro de la vida intrauterina, ¿no? Va a haber una diferenciación gonadal en los ovarios, ¿no? Que va desde la sexta semana, donde ya va a haber una diferenciación, pues, de la parte más importante, ¿no? Y que más adelante va a recobrar bastante importancia en la producción, pues, de hormonas tanto como estrógenos y progesterona, y va a ser causante de los cambios secundarios, ¿no? Tanto en la parte femenina como en la parte masculina. Va a haber el desarrollo de los conductos de Müller, en la cual les mencioné, ¿sí? Útero, trompa, vagina. Recuerden que el conducto de Müller tiene bastante en preponderancia, bastante importancia desde el tercio superior de vagina hacia arriba. Y de los dos tercios inferiores hacia abajo, viene a ser parte del seno urogenital. Asimismo, va a haber diferenciación de los conductos de Wolf, ¿no? Ya de ahí viene la parte mesonéfrica, la parte renal, y la formación de ovocitos primarios que se detienen en la profase 1, en la cual obviamente van a seguir su diferenciación ya cuando ya el recién nacido entra a la parte extrauterina, ¿no? Viene la parte neonatal o la parte de recién nacido, donde ahí los ovarios están inactivos, no hay ovogonias, no hay división, está en pausa, y ahí puede haber una posible el sangrado genital, lo que le llaman la pseudomenstruación, que viene a ser por caída de los estrógenos maternos. Recuerden que la alimentación, nutrición, oxigenación, perfusión, ¿no? Viene a ser por parte de la placenta y por el cordón umbilical hacia el producto, ¿no? Inclusive si es varoncito, a veces puede tener cierto desarrollo de tejido mamario, y si es mujercita puede haber una cierta, ¿no? Sangrado, ¿no? Un manchado, rojo vinoso, rojizo, o hilacha de sangrecita que es por la parte menstrual, que por la parte vaginal, y que es causa de consulta del recién nacido a la parte del médico especialista, en la cual obviamente explicamos a la madre, ¿no? Que viene a ser por deprivación, puesto que ese producto se alimenta, pues, ¿no? Y tiene alimentación por parte del cordón umbilical, y cuando ya cesa, se corta ese cordón umbilical, obviamente que existe ya una parte de un equilibrio, de reorganización, ¿no? Del neonato, y obviamente se puede producir esa parte de la pseudomenstruación o una pequeña ginecorragia, ¿no? Neonatal, que puede alarmar parcialmente a los padres.
Los genitales están inmaduros, obviamente, y obviamente que el eje hormonal aún está inhibido. Llámese eje hormonal al eje vertical, que ustedes ya lo saben, que es el eje, pues obviamente cerebral, ¿no? Al eje que viene es el hipófisis, el hipotálamo, hipófisis, ovario, con respuesta, ¿no? En la parte uterina. Y vemos a la infancia y la niñez, ¿no? Que va de los 0 a 10 años, ¿no? Ya en algunos congresos reportan ya de 0 hasta los 9 años. El sistema reproductor sigue en reposo, los niveles aún están bajos de los estrógenos, o sea, no hay una diferenciación secundaria todavía en la parte del sexo genital femenino, ¿no? Hay un crecimiento lento del útero y genitales y no hay aún una ovulación ni desarrollo mamario, o sea, todo está todavía inhibido, no hay todavía un estímulo, ¿no? A nivel del hipotálamo donde se produce la generación de la GnRH para posteriormente estimular la hipófisis anterior con una liberación, ¿no? De LH, FSH, y por ende, pues un estímulo a nivel de los ovarios con producción de estrógenos y progesterona, y por ende con una respuesta endometrial, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la pubertad y la adolescencia, que es la parte más importante, una vez que ya pasó por la parte intrauterina, neonatal, ¿no? La infancia, vamos a ver la parte prepuberal, ¿no? La pubertad y la adolescencia. Ambos términos generalmente uno lo utiliza casi similar, de repente quizás como como un sinónimo o algo parecido, pero están estrechamente relacionados, por lo que a menudo se usan como sinónimos para referirse a la importancia de la etapa de transición entre la niñez y la vida adulta. Entonces la parte media se podría decir, la más larga también, ¿no? Por pero se entiende por pubertad, ¿no? Un fenómeno biológico a través del cual el cuerpo experimenta una serie de transformaciones sexuales que permiten la procreación. Y la adolescencia se deriva de la parte de la pubertad, que viene a ser ya una respuesta más del entorno, ¿no? Más interno y del entorno, la parte psíquica y la parte social, originada por los cambios corporales. Entonces, miren que la pubertad viene a ser por ese despertar, fenómeno biológico, ¿no? Obviamente, liberación de GnRH, LH, FSH, estrógeno, progesterona, la menstruación. Y la adolescencia quizás viene a ser la parte psíquica, social, ¿no? La interacción, el compartir de ambos sexos, ¿no? El desarrollo, pues, la interacción que existe, ¿no? Ya entre sexos diferentes. Y vamos a ver que la adolescencia es el periodo de transición durante el cual el niño se transforma en un individuo maduro, o no, o la niña, un individuo madura, en la cual, ¿no? Tanto en sus aspectos físico, sexual, psicológico y social. Y la pubertad, los aspectos biológicos, ¿no? De la adolescencia, en la cual viene la aparición, pues obviamente, de los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento, ¿no? Lo que le llaman el estirón puberal, y la capacidad reproductiva, o sea, la fertilidad de ambos sexos. Y esto obviamente es netamente hormonal. ¿Y qué aspectos fisiológicos de la adolescencia, no? En la parte de la pubertad, y esto también ustedes ya lo han visto, bastante vamos a repasarlo, a grosso modo, ¿no? En la cual obviamente va a haber los cambios puberales, que son productos de la acción hormonal del eje, ¿no? Vertical, lo que le llamamos el eje vertical, que es ¿no? El hipotálamo, ¿no? Que es la encargada de producir las hormonas liberadoras, ¿no? Todo lo que es liberación lo hace el hipotálamo, con una respuesta en la glándula pituitaria o la glándula de la hipófisis, ¿no? Recuerda que hay una hipófisis anterior y una hipófisis posterior, en la cual se estimula la glándula hipofisiaria y libera, pues, ¿no? Hormonas, la LH, ¿no? Y la FSH, las cuales a su vez van a determinar un aumento en la secreción de esteroides y las células sexuales. Entonces, obviamente, recapitulando, va a haber una hormona liberadora producida por el hipotálamo, que es la GnRH o la hormona liberadora de luteotropina, que es la RHLH, ¿sí? Va a estimular a la glándula a la pituitaria o a la hipófisis, ¿no? Anterior, liberando pues obviamente la FSH y el LH. La FSH obviamente va a ir a nivel del ovario
va a estimular, obviamente, la producción de folículos secundarios para la producción de ovocito y por ende la secreción de estrógenos. Y la LH, obviamente, también pues, va a producir la maduración de ese ovocito, la eclosión para la salida del ovocito para la próxima captura por las fibras de la trompa y la producción de progesterona y por ende también la menstruación. Y en el varón, obviamente, también va a haber ¿no? Estas hormonas que van a producir estímulos en las células de Leydig para la producción, pues, obviamente, ¿no? Bajo la testosterona para la producción de espermatozoides. Y obviamente que también va esto secundariamente con los cambios secundarios, ¿no? Tanto en la parte de aspecto físico de la mujer como del varón, ¿no? En la mujer va a haber, obviamente, una diferenciación corporal, ¿no? De las mamas, del cuerpo, de la voz, y en el varón también va a haber una diferenciación en la masa muscular, ¿no? En la aparición de vellos y en la voz. Entonces, vamos a tener, obviamente, dentro de la que es la hormona liberadora de gonadotropinas, vamos a tener agonistas, ¿no? También que existen agonistas de la hormona liberadora, que es la hormona liberadora de luteinizante o luteinotrópica, que le llaman, ¿no? Que son agonistas de la GnRH, que son medicamentos que son parecidos a la GnRH, pero que reducen la cantidad de testosterona producida por los testículos. Tenemos la hormona luteinizante, que es la LH o HL, que es la hormona luteoestimulante o la folículo estimulante, luteotropina también que le llaman, que es una hormona gonadotrópica de naturaleza glicoproteica. Y al igual que la FSH, que es la hormona folículo estimulante, es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis o la glándula pituitaria. En el varón, esta hormona regula la secreción de la testosterona, actuando, como les decía, sobre las células de Leydig en los testículos. Y en la mujer, obviamente, controla la maduración de los folículos, la FSH, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo, la LH, y la secreción de la progesterona. Recuerden que la LH estimula la ovulación femenina y la producción de testosterona masculina, ¿no? Recuerden, LH estimula la ovulación, ¿no? Y la producción de testosterona en el varón. Y vamos a tener acá, ¿no? Haciendo un pequeño síntesis, mecanismos hormonales y de la pubertad, obviamente hipotálamo, producción, liberación, ¿no? De las gonadotropinas, hipófisis, viene a ser donde produce, obviamente, la respuesta de esta GnRH a la hipófisis para la liberación de la LH y de la FSH, y el receptor, que son las gónadas, en este caso ovario y testículo, donde producen las hormonas sexuales, que van directamente a la sangre, ¿no? Tanto la testosterona, progesterona y los estrógenos. Y por ende, va a haber una diferenciación, obviamente secundaria, un desarrollo puberal. Entonces, ¿cómo influye estas hormonas, ¿no? Directamente hacia el desarrollo puberal? Vamos a ver que la testosterona va a haber un deseo sexual, va a haber una irritabilidad, agresividad, ¿no? Y aspecto de dominancia, ¿no? En la parte, obviamente, del varón. Estrógenos, inestabilidad emocional, síntomas, la habilidad emocional, síntomas depresivos. Y la progesterona, la creación de vínculos afectivos, ¿no? Y recuerden que la progesterona, ¿no? Como les decía, y como lo mencionaba, es la parte donde se produce la ovulación, ¿sí? Y es la parte donde, obviamente, también se produce, ¿no? La parte de la producción, pues, de aumento de testosterona y la producción de espermatozoides. Asimismo, el cambio físico, ¿no? Va a tener que ir de la mano con los patrones del sueño, ¿no? Por eso que dicen que los pacientes, cuando los adolescentes están durmiendo y un día se levantan y lo ven más alto, ¿no? O que ha desarrollado. Entonces también la hormona de crecimiento va de la mano con la producción de la hormona liberadora de GnRH. También hay una producción de hormona liberadora de factor de crecimiento, y el sueño influye bastante y es donde se produce más esta liberación y se produce, pues, cambios físicos en
en un adolescente, no del sexo masculino, sexo femenino. Entonces, ¿cómo crece y madura el sistema reproductor? Obviamente que es gracias a las hormonas sexuales. Y en la función del sistema reproductor femenino, preponderantemente la producción de las células femeninas o llamados ovocitos, ¿no? Que es la eclosión de folículo secundario en el día medio o día 15 de su ciclo menstrual. ¿Y cuál es la producción del ¿no? reproductor de este masculino? Obviamente son las células masculinas, sexuales masculinas, llamado espermatozoide. Y vamos a ver una pequeña diferenciación, a grosso modo, y rápida, de lo que es el ovocito. El ovocito viene a ser ¿no? una célula sexual, ¿sí? Producida por el ovario, ¿no? Dentro de la maduración de su folículo, sobre todo el folículo secundario, ¿no? De forma esférica, 500 veces más grande que el espermatozoide, se forma en el ovario, ¿no? Sirve para nutrir el futuro embrión. Es captada por las fimbrias de la trompa, ¿no? Y obviamente es impulsada por su peritaltismo hacia la trompa de Falopio. Recuerden que la trompa tiene sus partes, ¿no? Que es la parte fímbrica, ¿no? Que es la parte ísmica, ampular y la parte cornual o intramural también que le llaman, ¿no? Y de allí las patologías que puedan encontrarse, ¿no? Sobre todo esta gran patología de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que es el embarazo ectópico. Y en el proceso de formación de los ovocitos comienza antes de nacer, eso sí ya lo hemos mencionado, ¿no? Se forman antes de nacer y maduran en la pubertad. Obviamente que se queda en una profase 1. El ovocito se libera, es decir, sale del ovario hacia la trompa de Falopio y espera 24 horas al espermatozoide. Si no llega al espermatozoide, obviamente el ovocito muere y se sigue desencadenando la parte de la menstruación. ¿Qué caracteres sexuales secundarios tenemos? Tanto en la parte de la mujer como en el hombre. Obviamente va a haber en la mujer aumento de la estatura, desarrollo de las mamas, aparición del vello tanto en el pubis como en las axilas, cambio de voz, se hace una voz más aguda, ¿no? Hay un desarrollo y maduración de los genitales, y acumulación de grasa en caderas y muslos, y en aparición de acné, pero no es algo en todas, pero sí aparece siempre generalmente acné. En varones también va a haber un aumento de la estatura, va a haber un ensanchamiento, un desarrollo de los hombros, aumento de la masa muscular, va a haber una aparición de vello en la cara, pubis y axilas, cambio en la voz, se hace una voz más gruesa, más grave, hay un mayor desarrollo de los genitales y generalmente aparición de acné en los varones. Y en el aparato genital reproductor femenino, obviamente, que vamos a tener las estructuras, que ya lo conocen, vamos a mencionarlo rápidamente, ¿no? Que es la parte fibromuscular, ¿no? Del útero, y los anexos, ¿no? Que son las trompas, el ovario, ¿no? Recuerden que el útero es un músculo, ¿no? Un órgano fibromuscular en forma de pera invertida, ¿sí? Que se ubica en la parte de la pelvis femenina, es intrapélvico, ¿no? Y en la cual en su interior, obviamente, tiene una capa, que es la capa interna del útero, que es la capa endometrial, y es la que responde a las respuestas del estrógeno producido por el ovario y de la progesterona. El estrógeno va a producir un crecimiento de la glándula endometrial, ¿no? Preparándose para una anidación en caso hay una fecundación, si en caso no se logra esa fecundación, obviamente que esas células endometriales no terminan su función y comienzan, pues, obviamente, a perder cierta vitalidad. Y producto de la progesterona se descaman y empieza la menstruación, ¿no? Hay una parte interna de la parte del endometrio y la parte externa, que es la parte miometrial, que es la parte del músculo uterino, y la parte
de la serosa uterina, que es la parte más externa, que es la parte que cubre prácticamente el útero, ¿no? Y cubre, obviamente, a todo lo que es el músculo uterino, ¿no? Así es. Y vamos a tener asimismo en la parte lateral las trompas de falopio. Las trompas de falopio, que son, que son un conducto que se conecta al útero, ¿sí? Y obviamente con las fimbrias al lado del ovario para que pueda recepcionar el óvulo después de la eclosión del folículo secundario para que pueda ser captado y recepcionado, ¿no? Y llevarlo al tercio externo de la trompa esperando al espermatozoide para su fecundación. El ovario son dos gónadas ubicados en la parte lateral, que son de más o menos 2 centímetros, blanco nacaradas, bordes regulares, y que se encarga obviamente de la producción pues, de folículos, ¿no? Para, mediante los estrógenos estimulados por la FSH, ¿sí? Y en el día pues, de la eclosión, obviamente el día 15, donde el folículo secundario se produce la ovulación, ¿no? Donde hay una disminución de los estrógenos, disminución del FSH, pero hay una elevación del LH con aumento de la progesterona y obviamente se produce la ovulación. Y si no hay una fecundación, obviamente se produce la menstruación. En la parte recuerden que la parte endometrial es una parte, un ratito chicos, disculpen, la mascota se están ahí. Ok, recuerden que el endometrio, les decía, es una parte interna del útero que es de aspecto virtual, ¿no? Está plegado y que se hace real cuando hay un contenido. En este caso, por ejemplo, un embarazo. Igual, la vagina también es un conducto, ¿sí? Es un conducto muscular elástico que comunica, obviamente, la parte externa o el introito ¿no? genital femenino con la parte uterina, en este caso, el cuello uterino, ¿no? Que también es virtual, ¿no? Es plegado, está pegado. Y se hace, obviamente, este conducto se hace real cuando ya empieza el inicio de las relaciones sexuales. La parte vulvar, que es la parte más externa, ¿no? Corresponde ya corresponde a la parte más externa del aparato genital femenino. Está formado, obviamente, por los labios mayores, labios menores, la parte del clítoris, el meato uretral, ¿no? Y el monte de Venus, o la parte del vello púbico, que también que le llamamos, ¿no? Y esta parte es bastante importante, ¿no? En el desarrollo de genital femenino, sobre todo, ¿no? Porque también hay un estadio de Tanner también masculino, pero en este caso vamos a tener bastante hincapié en esta parte que es la evaluación de desarrollo puberal en la escala de Tanner, no es Turner, es Tanner, ¿no? Esta evaluación es muy importante porque evalúa el estadio mamario, y el estadio mamario es algo muy importante porque lo que hacemos nosotros, ginecología pediátrica o niña adolescente, evaluamos de manera sistemática y de manera general, ¿no? A la niña, ¿no? Al recién nacida la niña. Y parte de la evaluación es la evaluación de las mamas. Es muy importante el desarrollo de las mamas, porque recuerden que las mamas, el desarrollo mamario, precede a la menstruación. O sea, antes de que exista menstruación, ya va a haber desarrollo mamario. Y esto es lo que se llama el desarrollo, ¿no? Puberal en la escala de Tanner. Y de acuerdo a esa escala de Tanner, a veces nosotros podemos identificar, obviamente, ciertas patologías hormonales en estos tipos de pacientes o alteraciones, como los trastornos de la pubertad, que lo vamos a ver posteriormente. Y vamos a ver dentro del desarrollo mamario, ¿no? El estadio 1, recuerden, el estadio 1 de Tanner viene a ser las mamas planas. O sea, el botoncito está la areola, ¿no? Está el pezoncito, está plano,
¿no? No existe un desarrollo, simplemente es plano. O sea, uno toca la areola y está plana. El estadio 2 de Tanner, ¿sí? O M2 también que le llaman, el brote mamario, existe un pequeño brote mamario retroareolar, o lo que le llaman el famoso botón mamario, ¿sí? Entonces ese botón mamario es el estadio 2 o el M2 de Tanner. Y hay una pequeña elevación detrás de las areolas, ¿no? De la areola mamaria, y que puede coincidir a veces con un golpe, a veces puede coincidir con un pequeño dolor, y también es causa de consulta y de preocupación por los padres, porque a veces piensa que se ha golpeado, que se ha caído, porque la paciente a veces le duele. Puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Pero este es el estadio 2. ¿Pero qué significa este botón mamario? Este botón mamario significa que ya hay una respuesta, que ya la hormona liberadora de gonadotropinas ya despertó, ya liberó ciertas hormonas, ya estimuló la FSH, ya estimuló al ovario, ya segregó sus estrógenos y hay una respuesta. Entonces, esta respuesta, ¿no? Ya me dice a mí que ya se acerca la menstruación. De un año, año y medio, ya la paciente va a estar menstruando. Entonces, es una respuesta que va a ser válida en una paciente ya de 9, 10, 11 años, pero no va a ser válida en una paciente de 4, 5, 6 años, ¿sí? Porque recuerden que esta respuesta de la hormona liberadora de gonadotropinas va asociada también a la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, si segrega GnRH, va a segregar también FSH, estrógenos y también hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento todavía no es adecuada a que pueda salir porque obviamente va a estimular el cartílago de crecimiento, lo va a acelerar en su crecimiento y va a haber una osificación, ¿no? Temprana de esos cartílagos, y la paciente obviamente va a haber una detención en lo que respecta a la talla. Entonces, por eso es muy importante el examen y la evaluación de este estadio 2 de Tanner. El estadio 3 de Tanner, o el M3 también que le llaman de Tanner, ¿sí? Viene a ser una mama que es un poquito más desarrollada, es como la mama adulta, pero pequeñita. Así, es pequeñita. Es una mama adulta, pero pequeña. Es una imitación prácticamente de una mama adulta, pequeñita. Y obviamente algunas personas no se dan cuenta que tiene botón mamario porque es gordita y piensa que es su rollito, y después ven que la paciente de 5 o 6 años que tiene ese desgordito y tiene su rollito, empieza a sangrar, empieza a tener un sangrado genital, y obviamente que a raíz es allí donde recién la llevan, y al final eso no viene a ser un rollito, ha sido la mama. Entonces, miren lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante evaluar eso. El estadio 4 es la mama de doble contorno, ¿sí? O el pan de doble yema, que le llaman, ¿no? Donde hay una yemita pequeña arriba y una yema abajo de mayor tamaño. Es la mama de doble contorno, y es el estadio M4 o estadio 4 de Tanner, la mama de doble contorno. Y el estadio 5 es la mama adulta. Es la 3, pero más grande, ¿sí? Entonces la M5 es el desarrollo mamario, ¿no? Ya prácticamente en su forma total, ya desarrollada, donde obviamente no va a haber más cambios, ¿no? Y es prácticamente la culminación, pues, ¿no? Del desarrollo de la escala de Turner con respecto a lo que es mamas. En la parte puberal va a depender mucho, en la parte del vello pubiano va a depender mucho, y no es directamente relacionado con la parte, ni la pubarquia ni la axilarquia, ¿no? O sea, el vello axilar ni el vello pubiano va directamente relacionado con respecto a lo que es si el grado puberal o el estadio puberal, porque eso va a depender mucho de la raza, ¿no? De la parte genética, ¿no? De la paciente, ¿no? Hay pacientes, obviamente, que no tienen vello púbico, hay otros que tienen abundante, y otros que no tienen poco, entonces no va muy relacionado, pero sí el estadio mamario es general para todo, ¿no? Con respecto al estadio. Entonces recuerden, ¿no? Este cuadrito, y recuerden que el estadio el M2 o el estadio 2 de Tanner es el botón mamario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con todo esto, con esta introducción, vamos a ver lo que son los trastornos de la pubertad. ¿Sí? Y en los trastornos de la pubertad, obviamente,
vamos a tener ciertas, perdón, eso. Listo. Vamos a ver sobre todo los trastornos de pubertad y dentro de ellos lo que es la pubertad precoz y la pubertad retrasada. Cada uno de ellos con su respectivos patologías, ¿no? Que son más representativas en cada una de ellas. Pero vamos a hablar en forma general lo que tenemos, porque de verdad que hay bastantes patologías que se presentan en esta parte, pero vamos a ver lo que generalmente, lo que vemos frecuentemente en la parte de la consulta. Y vamos a ver, empezando por la que es la precocidad sexual, ¿sí? Y esta, o lo que se llama también la pubertad precoz, ¿no? Y vamos a evaluar y vamos a observarlo, ¿no? Vamos a tener que esta pubertad precoz o esta precocidad sexual también que le llaman, viene a ser una aparición de las características sexuales secundarias antes de los 8 años en las niñas y de los 9 años en los niños, ¿sí? Y vamos a ver, obviamente, pues, como si fuera pues una mujer ya con caracteres secundarios, ¿no? Pero en una niñita. En la parte, en los congresos, en los múltiples congresos que han habido anuales, ¿no? Sobre todo en las sociedades de ginecología infanto-juvenil, ¿no? Y en los congresos mundiales de infanto-juveniles han ido, obviamente, desarrollándose y evaluando y definiendo de maneras diferentes ya en qué momento ya se considera la menstruación normal. Entonces, con los años y con el desarrollo de la tecnología y todas las redes sociales ¿no? Y todo lo que tenemos a la mano, ha ido pues madurando de forma rápida el cerebro. Y al haber esta maduración acelerada del cerebro, obviamente va ha condicionado, ¿no? Obviamente, a que la menstruación se esté adelantando, ¿no? En este caso, antes era a los 13 años, después bajó a los 11, después se dijo a los 10, después se dijo a los 9, y ahora ya lo están considerando normal a los 8 años, ¿no? Pero eso va a depender mucho con la parte clínica, ¿no? Obviamente con el desarrollo de la talla, la edad ósea, y todo eso va a ir de la mano con la parte de la menstruación, ¿no? Si vemos que obviamente que está menstruando y no ha alcanzado su talla, obviamente vamos a intervenir para poder obviamente pausar ese estímulo hipotalámico para que obviamente su desarrollo se detenga, perdón, su desarrollo secundario obviamente, menstrual se detenga y pueda tener más chance de que pueda tener pues, obviamente una talla adecuada. Entonces recuerden que esta es la precocidad sexual, ¿no? Obviamente, pero no va a ser normal, obviamente, que encuentres mamas de una niña de 3 años, de 2 años, 4 años. Entonces, en esa parte vamos a lo que es la precocidad sexual. Y vamos a tener, obviamente, lo que es la pubertad precoz pura, la pseudopubertad precoz y las variantes incompletas, ¿no? La que le llaman la telarquía prematura o la telarquía precoz, la pubarquia prematura o la adrenarquia prematura, la menarquia prematura, la ginecomastia puberal, ¿no? Son las variantes incompletas y que generalmente no tienen una definición, una etiología definida, ¿no? Pero a veces se dan, pues, ¿no? Y se presentan, ¿no? En la parte de la práctica clínica. Entonces, recuerden, vamos a tener la pubertad precoz, la pseudopubertad precoz, las variantes incompletas, dentro de ellas tenemos la telarquía prematura, pubarquia prematura, menarquia prematura, la ginecomastia unguial, tenemos también, ¿no? De aquí lo que es la pubertad precoz, que es el primer acápite de acá, la pubertad precoz, con sus otras definiciones, ¿no? O con sus sinónimos también que se le pueda encontrar. Pueden encontrarlo también a la pubertad precoz. Lo que es la pubertad precoz central, la pubertad precoz verdadera, la precocidad sexual dependiente de GNRH, pubertad precoz completa, o también llaman la pubertad precoz genuina. Es la pubertad precoz. Y vamos a ver un desarrollo, obviamente, antes de los 8 años, ¿no? Con las características sexuales secundarias acordes al sexo genético. Y
como ya lo saben, que activa, ¿no? ¿Con dónde se produce esa activación? Arriba, así es, central. Por eso le dicen pubertad precoz central también, ¿no? Pubertad precoz verdadera, pubertad precoz liberadora de GnRH, o sea, arriba, hipotalámica, la cual estimula la hipófisis y luego las gónadas. Agente, generalmente niñas en un gran porcentaje es idiopática, ¿no? No encontramos una causa. Y en niños, obviamente, la causa sí es bastante identificable porque el varón, obviamente, no tiene que tener pues, esas características, ¿no? ¿No? Buscando tumores, buscando consumos, ¿no? Un ejemplo así, a grosso modo, por ejemplo, el- la mamá viene con la niñita de 3 años y encuentra que de un momento a otro está sangrando por la parte genital y la mamá obviamente piensa ¿qué piensa cuando una niñita está sangrando? Piensa o se ha caído o han abusado de ella. Así. Entonces la mamá piensa obviamente que han abusado de su niña. Porque la mamá trabaja y viene y le encuentra pues con el pañalito pues que está ahí rojo y bueno. Y la trae a emergencia. En la emergencia, obviamente, la niña está tranquila, ¿no? Es una niña que normal, se desenvuelve mal, se desarrolla normal, tímida, un poco ¿no? Pero no es lo que cuando tú agredes a alguien, ¿no? Y que tiene miedo, asustada, llora, temerosa, dolorida, no. Pero está tranquila. Y vemos, ¿no? Que sí, efectivamente, se hace la ecografía pélvica, todo normal, normal, y había un sangrado, definitivamente. Entonces, ¿no? Se hizo la anamnesis, qué trabaja, qué consume, todo esto, ¿no? Y y averiguando, pues obviamente haciendo, indagando, ¿no? Se da cuenta, pues obviamente uno de los familiares de la señora, ¿no? Se da cuenta que siempre la niñita iba a su cuarto, salía y siempre se iba comiendo, ¿no? Y siempre se iba chupando algo y pensaba que era caramelo y todo esto. Entonces la señora, obviamente, este, como que recuerda todas esas cosas y recuerda que tenía píldoras anticonceptivas en su velador. Y las píldoras anticonceptivas, quienes ya lo probaron, aunque sea por curiosidad, es dulce. Y obviamente que había tomado. Ha estado tomando sus píldoras anticonceptivas y el cese de la toma de píldoras anticonceptivas te da, pues obviamente, un sagrado por deprivación. Y eso es lo que había sucedido. En el niño también hay que identificar esas causas, ¿no? Obviamente, el consumo externo, ¿no? O algo que esté generando, ¿no? Los tumores embrionarios generalmente que pueden estar ocasionando estos tipos de problemas. Causas, como la gran mayoría idiopáticas, pero tenemos unas orgánicas, ¿no? ¿No? O también que le llamamos secundarias. Tenemos lo más importante a nivel central, ¿sí? Neurogénicas, tumores del sistema nervioso central, los quistes aracnoideos, la hidrocefalia, procesos inflamatorios o infecciosos del cerebro, dentro de ellos lo más es la TBC, postraumáticos, los traumatismos encefalocranianos, el edema cerebral, ¿no? Así también tenemos las cromosomopatías, como las disonías uniparentales maternas de cromosoma 14, es rara, ¿no? Las complicaciones de tratamiento tardío o incompleto de la pseudopubertad precoz, ¿no? Que también son bastante raras. El huésped, ¿no? Vamos a tener de 10 a 20 veces más frecuentes, obviamente en el sexo femenino, puede presentarse a cualquier edad, y los casos más severos viene a ser mientras más precoz o más temprano se presente este problema, pues obviamente que pueden ser un poquito más agresivos, ¿no? Y generalmente entre los 2 a 4 años. Vamos a tener también que, obviamente, hemos tenido pacientes con ese tipo de problemas, pero asociados a toxoplasmosis neonatal, ¿no? O problemas, pacientes que han tenido un traumatismo en el trabajo de parto, como la asfixia perinatal, la tuberculosis, como ya la mencioné, y los traumatismos encefalocranianos. En la parte la idiopática, como le decía, bastante, la gran mayoría de ellas es idiopática, un grupo de ellos asociadas a tumores cerebrales, como los amartomas, que obviamente son tumores que pueden segregar hormonas de liberadores de GnRH, ¿no? U hormonas de factor de crecimiento transformador, sobre todo el alfa, ¿sí? Que se asocia a este tipo de problema, aumento de la presión intracraniana y el exceso obviamente de grasa, ¿no? De leptina, que también puede estar asociado bastante a la producción
de esta patología. Y obviamente que los cambios puberales ocurren con la misma secuencia que en la pubertad normal, ¿no? Una liberación, obviamente, de 10, 11 años de GnRH va a producir cambios puberales, y una liberación temprana de esta hormona liberadora también va a producir cambios puberales, ¿no? En una paciente que todavía no está pues preparada para este tipo de cambios. Y en la etapa clínica vamos a ver, obviamente, como les decía, la parte mamaria, el desarrollo mamario precede a la menstruación. Recuerden eso, chicos. La parte mamaria precede a la menstruación. La menstruación no se presenta si no hay desarrollo mamario. Entonces, es un signo clínico muy importante para nosotros. Y vamos a ver que el crecimiento mamario, vamos a ver el crecimiento vello púbico, maduración vulvar, hay acúmulo de grasa, desarrollo, puede haber un sangrado, obviamente, genital de forma irregular, hay ciclos anovulatorios, luego se hace un ciclo regular, un sangrado, la menstruación en sí, ¿no? Ovulación y obviamente con una fertilidad potencial en ese tipo de pacientes. En el varón también es igual. En el varón hay un crecimiento testicular, obviamente bilateral, hay una hiperpigmentación del vello, ¿no? del escroto, de la piel, aumento de vello púbico, va a haber un desarrollo testicular, desarrollo también del testículo y del pene, aumento de la parte muscular, aumento de la parte del vello púbico facial, ¿no? La aparición de patillas, barras, bigotes. Va a haber, obviamente, erecciones, lo que le llaman erecciones puberales, ¿no? Que dice el varón, ya el adolescente, pues, ¿no? Dice, duerme, amanece y erecto, ¿no? Y la producción, obviamente, la maduración de las células de Leydig con la producción, pues, de espermatozoides. Y en la etapa clínica vamos a ver un incremento anormal de la velocidad de crecimiento, ¿sí? Puede haber una talla alta inicial y después se quedó. Después, mi hijo tiene 5 años, pues es el más alto de la clase, pero ahí quedó. Después se quedó allí y ya no creció más. Y ya pues todos le ganaron. Entonces, eso es talla alta inicial, talla baja final. Hay una deficiencia de la hormona de crecimiento, ¿no? Que puede ser por también puede ser por una irradiación o una exposición a radioterapia del eje hipotálamo, ¿sí? Hidrocefalias, patologías intracranianas, problemas emocionales y de conductas leves en este tipo de pacientes. Ahí va a haber vergüenza e inseguridad, obviamente cuando son o muy altos o son muy pequeños. A veces un inicio hay también cierta vergüenza, se podría decir, ¿no? O hay una retracción, ¿no? de la paciente por el desarrollo mamario, ¿no? Hay pacientes, obviamente, que son muy jovencitas, 12, 13 años, y tienen desarrollo mamario completo, ¿no? Y se avergüenzan para con polo grande, casacas anchas, jorobaditas, pero después ya cuando tienen 14, 15, 16 años se invierte esa parte, ¿no? Psicológica y social. Hay ansiedad y depresión, ¿no? No exhiben el incremento de la sexualidad. Un buen grupo de ellos pueden ser sujetos de abuso sexual, obviamente por la precocidad. La función sexual y reproductiva, ¿no? No se altera en ese tipo de pacientes. Tu diagnóstico de este tipo de pacientes obviamente va a ser un diagnóstico, un interrogatorio completo, obviamente de padres, ¿no? De los padres y del niño o de la niña, bueno, datos perinatales, cómo fue el trabajo de parto, cesárea, parto normal, Apgar. Apgar es el índice, la evaluación que hace el pediatra con respecto a cómo salió, ¿no? Gritó, lloró, se mueve, o se oxigenó, o tuvo alguna alteración, o algún hipoxia cerebral, en otras palabras. Edad de inicio de pubertad en la familia, edad de inicio de la menstruación, sobre todo en la hermana, madre, tías, ¿no? Y si ha habido tratamiento con hormonas o anabólicos o esteroides, ¿no? Consumo de esos tipos de medicamentos. Talla y peso es muy importante para velocidad del cálculo de crecimiento del paciente. Y evaluación del estadio de Tanner, como es muy importante, ¿no? El hipotiroidismo poco severo de larga duración, también hay que investigar a este tipo de pacientes, y las tumoraciones abdominales o pélvicas que son productoras de GnRH, los tumores embrionarios. Es muy importante evaluar también esta parte de los pacientes.
Y esa parte de la OSI es muy importante. Todos los pacientes que tienen una alteración con respecto a lo que es pubertad, se le realiza edad ósea, ¿no? Y la edad ósea de las manos, ¿no? Edad ósea del codo, ¿no? Radiografía para ver sí, el grado de maduración, ¿no? El grado de osificación, ¿no? Para ver qué tanto ha avanzado, ¿no? Entonces, para poder dar un tratamiento adecuado, para valorar los resultados del tratamiento, la radiografía siempre puede ser de mano, muñeca o codo. El seguimiento es cada 6 meses. La radiografía simple de cráneo anterolateral y anteroposterior es muy importante para valorar sobre todo tumores, decía turca, que son, ¿no? Ya ahora ha salido pues ya la tomografía, resonancia, que son exámenes más directos, ¿no? Y también hipertensión intracraneal, clasificaciones, y también se puede solicitar, como le digo, la tomografía y la resonancia, ¿no? Va a, a ser muy determinante y específico este tipo de exámenes, de imágenes, pero también no lo tenemos generalmente en todos los hospitales y va a determinar obviamente un gasto también del paciente. La ultrasonografía pélvica, o lo que se llama la ecografía, ¿no? Para ver, obviamente, el tamaño de la evaluación pélvica, tamaño del útero, ¿no? El tamaño de los ovarios, la producción, pues, obviamente, de folículos, o la aparición de quistes o tumores embrionarios, ¿no? Y también, obviamente, el tamaño del útero. Recuerden que el útero de una paciente adulta es como una pera. 2 tercios de cuerpo, 1 tercio de cuellito. En cambio, en una prepuber, o sea, una paciente que no menstrua, ¿no? Una niña o un infante, el útero es cilíndrico. El útero es cilíndrico. Es como un tubito, no es como una pera. Donde los 2 tercios es cuello y 1 tercio es cuerpo. Así es. Entonces, y cuando ya existe la maduración, obviamente, ya la producción de estrógenos ya se invierte, se hace 1 tercio cuerpo, perdón, 1 tercio cuello, 2 tercios cuerpo. En la niña es 2 tercios cuello, 1 tercio cuerpo. Muy bien. Entonces vamos a ver también la cuantificación, obviamente, basada en las hormonas, ¿no? Esto es de forma general, no hay problema. En los valores prepuberales normales, testosterona es menor de 20 nanogramos por decilitro y estradiol menor de 8 picogramos por mililitro. Es de forma general nada más, para conocimiento. La prueba de estimulación con GNRH para diagnóstico, ¿no? Aún se realiza, ¿no? Aún lo hacemos, pero solamente lo hacen en los institutos especializados, ¿no? Niño, por ejemplo, ¿no? El Hospital de Niño, Brasil, San Borja, y unas que otras clínicas. En menores de 2 años, el estímulo es de 50 microgramos por metro cuadrado de superficie, ¿no? De corporal en bolo intravenoso agudo. Y en mayores de 2 años, bolo único de 50 microgramos intravenoso. ¿No? Va a existir determinaciones basales de LH y FSH. Recuerden que esta prueba de estimulación de GNRH, que es la hormona liberadora, va a estimular el LH-FSH. Y va a haber muestras seriadas a los 20, 40, 60 y 90 minutos. Y vamos, obviamente, a valorar así el grado, ¿no? de pubertad precoz, ¿no? Vamos a ver que en niños sin pubertad precoz va a haber una elevación del LH y el FSH va a ser mínima a predominio de FSH, ¿no? Y en los niños con pubertad precoz, ambas gonadotrofinas van a estar muy elevadas a predominio de LH, ¿no? Esa es una prueba de estimulación con gonadotrofinas que nos da un valor cercano a lo que es, ¿no? Diagnóstico de niños sin pubertad precoz o con pubertad precoz. Tratamiento, obviamente, es inhibir, ¿no? Detener, regresionar los síntomas, incluyendo el sangrado menstrual, ¿no? O para así obtener una talla final lo más cercano a la expectativa genética, con los desarrollos psiconeurológicos y social normal en este tipo de pacientes, ¿no? El tratamiento también, obviamente, va a ser, si hay un tumor, va a haber una resección, si hay problemas intracraneales como la hidrocefalia, la derivación correspondiente, y si hay tumores, obviamente, neoplásicos, ¿no? También igual un abordaje quirúrgico para la resección correspondiente. Y el tratamiento, obviamente, lo vamos a hacer con los análogos, los GNRH. Análogos son hormonas parecidas a la hormona liberadora de gonadotrofinas, pero con características diferentes que va a ser
que estos receptores se llenen de sus análogos, pero sin producir la producción de LH ni FSH. Y tenemos dentro de ellos, ¿no? Dos tratamientos importantes, que es el acetato de leuprolide y el acetato de triptolerina, ¿no? Con su aplicación, que tenemos una mensual y tenemos una trimestral en ambas, y su aplicación es como un chip, a nivel de la grasa subcutánea, a nivel umbilical, se aplica, ¿no? Y es lo que también se puede decir, ¿no? Le voy a llevar a una menopausia farmacológica, ¿no? Pues en una paciente adulta, en los problemas de endometriosis también lo utilizamos, ¿no? Una menopausia farmacológica, pero en esta niña es para, obviamente, o este niño es obviamente para evitar la pubertad precoz, ¿no? Gracias. Entonces recuerden, acetato de leuprolide, el Lucrin, Depot también que le llaman, ¿no? Y acetato de triptolerina, ¿no? Que le llaman el pamorelin también. Entonces, obviamente, con estas gonadotrofinas, ¿no? Y las hormonas sexuales disminuyendo, vamos a tener obviamente una talla final, que se diferencia entre los 8 y 14 centímetros a favor. 90% de los niños y niñas tratados alcanzan talla final de acuerdo a la talla genética. La velocidad de crecimiento a nivel subnormales, va a haber una coexistencia del déficit de hormona de crecimiento y el fenómeno de senilidad de discos de crecimiento, es decir, vamos a, obviamente, a liberar ese crecimiento precoz, esa maduración rápida del cartílago de crecimiento, ¿no? Va a haber un déficit de hormona de crecimiento por tratamiento de dosis sustitutivas de hormona de crecimiento, ¿no? Puede haber osteoporosis, ¿no? Por el uso prolongado también de los análogos, y pero bueno, ahí se le puede dar pues una alimentación rica en calcio. Al suspender el tratamiento, obviamente, estos pacientes van a recuperar posteriormente, ¿no? Su menarquia, ¿no? O que es la menarquia, es el inicio de la primera menstruación, o reiniciar, obviamente, sus niveles normales de menstruación, entre 8 y 18 meses. En varones, obviamente, la testosterona también va a regresar a sus valores normales entre los 11 meses y un año, ¿no? Siempre el apoyo de estos pacientes con apoyo psicológico, ¿no? Apoyo psiquiátrico, si así lo merita. El volumen ovárico en la pubertad precoz, ¿no? Obviamente va a ser mayor cuando hagamos un examen, pero obviamente que posteriormente al tratamiento todo regresa a su normalidad, ¿no? Esto es lo que es la pubertad precoz. En cambio, vamos a entrar a lo que es la pubertad retrasada, o sea, se demora. Esta paciente ya es a la inversa, ya no se preocupa porque sangra muy temprano, sino que se preocupa porque ya no menstrua. O sea, dice, ¿sabes qué, doctor? Todos en mi clase ya menstruaron y yo no menstruo. Hasta ahorita no menstruo. Es más, no tengo ni una diferenciación, ni un cambio, y ya la familia se preocupa, ¿no? Entonces, acá en esta, lo que es la pubertad retrasada, también hay entidades importantes, y vamos a mencionar las más frecuentes, donde aún vemos que no se han desarrollado los caracteres sexuales secundarios en la paciente, en la parte femenina, masculina, ¿no? Entre los 13 y 14 años, ¿no? Va a haber transcurrido lo mayor de 5 años entre telarquia y menarquia, o sea, de repente presentó botón mamario y nunca se presentó la menstruación, o simplemente no tiene ni un carácter sexual secundario. Entonces, y en el varón, obviamente, la iniciación del crecimiento testicular y la fase del desarrollo sexual. Vemos que el pene es chiquito, el escroto está pequeñito, retraído, los testículos están muy, muy pequeñitos, ¿no? Y obviamente que eso va de la mano con la parte clínica con respecto a lo que es, pues, los caracteres secundarios, ¿no? Si todavía tiene voz de niño, no es, su masa muscular está muy pequeña, no es la creación de bigotitos, ya en su salón ya todos los de 13, 14 años tienen pelucita en los bigotes, ¿no? Y bueno, pues va a haber cierta, ¿no? Todavía tiene voz de niño, entonces hay también cierto bullying ¿no? En el niño o la niña, ¿no? En esa parte. Entonces vemos que en la parte de la pubertad retrasada vamos a tener dos entidades muy importantes. La primera característica, ¿no? De un problema que es la insuficiencia testicular o la insuficiencia ovárica, que es el hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿sí? Hipogonadismo hipergonadotrópico. Y el otro problema es a nivel arriba, central, hipotalámico hipoficiario, es el hipogonadismo hipogonadotrópico.
Gracias. Entonces, dentro de lo que es el hipogonadismo hipergonadotrópico, obviamente que es a nivel testicular. Por ejemplo, una paciente agenesia de ovario, no tiene ovario, listo. Entonces, pero tengo mi hipotálamo, ya tengo. Hay hormona liberadora, perfecto, libero. Mando a la pituitaria, ¿sí? O a la hipófisis, a que segregue FSH y LH. Perfecto. Entonces el hipotálamo manda a la hipófisis segrega y esa segregación de FSH y LH va al ovario, pero no tiene ovario. O tiene alteración, si radió, no, yo qué sé, no, una alteración. O en el testículo, igualito. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no tiene una respuesta porque no hay producción de estrógeno ni progesterona. Entonces el cerebro dice, ah, caramba, creo que he mandado poca señal. Voy a aumentar mi señal y aumenta más la dosis de liberación. Y la hipófisis dice, ah, caramba, no tengo respuesta, vamos a seguir y aumenta más la FSH y la LH. Y no hay respuesta a nivel periférico, ¿no? A nivel ovárico, ni testicular. Entonces, por eso se dice que es hipogonadismo hipergonadotrópico. Está aumentado el FSH, la LH, hormona liberadora, pero el estrógeno y progesterona están bajas, porque no tiene. El hipogonadismo hipogonadotrófico también es algo parecido, simplemente que aquí no hay respuesta, no hay, arriba no hay respuesta, o sea, no hay la hormona liberadora GnRH, o no, no hay FSH, no hay LH, y por ende no hay respuesta a nivel periférico. Y dentro de las entidades vamos a tener en la parte de lo que es la pubertad retrasada, en general, desarrollo constitucional del crecimiento y desarrollo, bueno, puede ser constitucional, ¿no? Nutricional o por enfermedades crónicas, y de ahí entramos a lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico, dentro de sus entidades más frecuentes, Turner, síndrome de Turner, la digenesia gonadal, síndrome de Klinefelter, ¿no? Síndrome de Noonan, el síndrome de regresión testicular y la insensibilidad androgénica. Dentro de ellos, lo más importante, Turner, generalmente mujer, Klinefelter, generalmente varón. Y el hipogonadismo tendremos el síndrome de Kalman, generalmente recuerde Kalman, anosmia, síndrome de Padre-Willi, el síndrome de Laurent-Mont-Bardet-Bill, hipoplasia hipofisiaria o hipotalámica, las lesiones destructivas del sistema nervioso central y las lesiones infiltrantes del sistema nervioso central, ¿no? Y ellos, es el gran grupo de estos pacientes con este tipo de patología de pubertad retrasada. Y dentro de ellos lo más característico, ¿no? Hipogonadismo, hipergonadotrófico, Turner y Klinefelter, son los más clásicos y que más se presentan. Hipogonadismo, hipogonadotrófico, el síndrome de Kalman, las lesiones infiltrativas destructivas del sistema nervioso central, el síndrome de Laurent-Mont-Bardet-Bill también es bastante frecuente. Y vamos a tener que cada una de estas condiciones que determinan, ¿no?, la pubertad retrasada pueden tener fisiopatología peculiar. Obviamente cada uno tiene su fisiopatología o su clínica, ¿no?, diferente. Dentro del retardo constitucional de crecimiento y desarrollo vamos a tener una variante normal del crecimiento. No se retrasa más allá de 16 años en la mujer, 18 años en el varón, y va a haber una deficiencia parcial transitoria de la GnRH, que normalmente se normaliza a los 2, 3 años de edad, ¿no? Y entrada a la adolescencia de etapa tardía, ¿no? Y generalmente son constitucionales, es decir, papá chiquito, mamá chiquita, y bueno, pues de repente quizás su estirón o se quedó así, ¿no? Porque es constitucional, ¿no? O simplemente uno dice, caramba, yo crecí recién cuando estaba en la universidad. Y es verdad, hay pacientes que son chiquititos y terminan la secundaria y en la universidad desarrollan. Y cuando hay un reencuentro de colegio, no se reconocen, porque obviamente pues el que era enano, llaverito, creció. Si ya no era enano, ya no es llaverito, o sea, y eso sucede frecuentemente. Va a haber un retraso en la maduración esquelética que no es patológica, ¿no? Una edad ósea disminuida, punto clave del diagnóstico, recuerden, edad ósea, y y la pubertad, pues obviamente se va a iniciar, ¿no? Cuando la edad ósea, obviamente, esté más desarrollada. La hipótesis es de que el hipotálamo tiene una sensibilidad mayor a la retroalimentación de las hormonas sexuales, ¿no? O simplemente se segregan tardíamente. Nutricionales o enfermedades sistémicas crónicas, ¿no? Tenemos allí, como lo mencionamos,
anemia, cardiopatías, asma, uso de corticoides prolongados, mala absorción intestinal, insuficiencia renal crónica, ¿no? Que pueden causar, obviamente, retraso, ¿no? Desnutrido, ¿no? Como decía, el recién nacido, ¿no? O el feto. Mamá chiquita, bebé chiquito, mamá chiquito, papá chiquito, bebé chiquito. Mamá desnutrida, bebé desnutrido, bebé chiquito. Entonces, igual pasa cuando, obviamente, cuando están ya los adolescentes, tienen anemia crónica, no desarrollan, los cardiópatas que tienen, obviamente, poca oxigenación, anémicos, no desarrollan, obviamente también tiene ciertas condiciones, los corticosteroides y todo lo que hemos mencionado aquí. Sobre todo enfermedades crónicas, ¿no? Y entramos a lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico, en este caso, esta entidad que es bastante frecuente, que es el síndrome de Tanner, ¿no? ¿No? Que es la más frecuente. Pues tenemos acá la falla testicular u ovárica, síndrome de Tanner, y la disgenesia gonadal dentro de las entidades más importantes. Y dentro de ello vamos a mencionar Turner, perdón, síndrome de Turner, 45X0, como lo saben, generalmente, mujer, ¿sí? Generalmente. Nosotros a veces diagnosticamos intrauterinamente hasta las 10 semanas, ¿no? Ya estos tipos de pacientes, las cromosomopatías, ¿no? En la edad genética, ¿no? Lo que es la 11.6 y 13.6 semanas de gestación. Hay estatura baja, hay pteridium coli, tosis, hay una baja implantación del cabello y de las orejas, hay un tórax plano y amplio. Y estos pacientes con síndrome de Turner. Hay un desarrollo retrasado e incompleto de la pubertad, mamas pequeñas, un vello púbico escaso, disperso, hay infertilidad, definitivamente hay una menorrea, ¿no? En este caso primaria, porque a veces nunca menstrua. Y en secundarias, cuando se produce un fallo ovárico prematuro, tras un periodo de menstruaciones normales, hay ternas que menstruan, pero después como que se atrofia y ya no menstruan. Entonces, esto es con lo que es Turner. De ahí tenemos la disgenesia gonadal pura, ¿no? Aquellos pacientes que son fenotipo femenino normal. Hay un hábito, son pacientes pequeñas, unicoides, ¿no? Hay ovarios digenéticos ya funcionales de por sí, ya nació así. Secreción hormonal estrogénica nula. Hay aumento del LH, FSH, obviamente, porque no hay un estímulo, pues, de una respuesta ovárica. Hay una transmisión autosómica recesiva y la terapia generalmente en este tipo de pacientes, si no tiene estrógenos, obviamente le damos estrógenos para tratar de compensar lo que le falta en este tipo de pacientes. En la digenesia gonadal mixta es heterogénea en su presentación clínica, son de talla baja, hay una falta en la maduración sexual, hay la criptorquidia, lo que dice el testículo intraabdominal, no hay un descenso de la parte del testículo. En las mujeres la trompa de falopio y útero, pues, sí, cierta disfunción. El carotipo es generalmente 45X0 o 46XY. Y la remoción de las gónadas viene a ser, pues, el tratamiento, obviamente, cuando existe una falta de descenso de los testículos. El síndrome de Klinefelter generalmente es 47XXY, ¿no? Acá es el inverso, ¿verdad? Son grandes, largos, ¿no? Talla elevada, hay mayor acumulación de grasa subcutánea, nacen con criptorquidia, tienen micropene, escroto hipoplásico, azospermia, ginecomastia uni o bilateral, vello pubiano disperso, disminuido, y hay gonadotrofinas muy elevadas, ¿no? Porque esto es un hipogonadismo hipergonadotrófico. El de Nolan es muy raro. El síndrome de Nolan es bastante raro, ¿no? Son defectos, dice, de 4 genes, el KRAS, el PPTN11, el RAF1 y el SOS1, ¿no? Se asocian a artritis reumatoidea, son ojos amplios, ¿no? Bastante separados, tirados hacia abajo, pues, nacen con sorditos, con hipoacusia, ¿no? El síndrome de Nolan, pero son bastante raros. Yo nunca he visto un síndrome de Nolan. Orejas de implantación baja, hay retraso mental, tosis, estatura baja, micropene, clitorquidia y tórax cavatum, como ya lo mencionamos. Y en el síndrome de regresión testicular o anorquia congénita,
es un fenotipo también masculino, se presenta, es frecuente, con ausencia de testículos y pubertad no progresiva, ¿no? Por ende, va a haber una producción anormal de andrógenos hasta la semana 13 y una radiación testicular, ¿no? Dependiendo si va a haber rescate testicular o no, va a depender mucho del compromiso vascular que pueda existir en este tipo de pacientes. Pero generalmente terminan con la exéresis testicular, ¿no? Porque pueden malignizarse cuando no hay un descenso adecuado del testículo, lo que le llamamos la criptorquía también. La insensibilidad o resistencia androgénica, que son rasgos fenotipos variables, también no son muy frecuentes, de origen radical o a nivel molecular, traduce deficiencia de la acción intracelular de los andrógenos, tanto en la parte de prereceptora, receptor y postreceptor, y está ligado al cromosoma X, ¿no? Generalmente acá se ve pues en nuestros pacientes que son el hermafroditismo, ¿no? A veces encontramos una imagen vulvar, pero con contenido testicular, ¿sí? O sea, no hay un desarrollo, ¿no? Ha habido un desarrollo incompleto. No ha habido un desarrollo incompleto de la diferenciación gonadal, ¿no? En este tipo de pacientes. Bastante raros. En esta insensibilidad o resistencia androgénica, obviamente va a haber una ausencia total de receptores, va a haber un cuadro clínico más acentuado, un síndrome de feminización testicular, generalmente son de fenotipo femenino, genitales externos femeninos, talla normal, va a haber testículos, obviamente, que pueden estar presentes, se pueden palpar o simplemente escondidos. No hay un vello púbico ni axilar, amenorrea y cariotipo XY. Tratamiento, como les mencionaba, es la orquitectomía, obviamente hacer también un cariotipo genético para ver bien esta paciente, si es obviamente femenino o es masculino, es bastante ¿no? Delicado esto, hay que tener mucho cuidado, y se hace la orquitectomía, obviamente, para evitar el potencial maligno que pueda tener esto, ¿no? Cuando tienen falta de descenso. Entonces, en el hipogonadismo hipergonadotrófico, lo más importante, recuerden, es la parte del síndrome de Turner, ¿no? Y el síndrome de Klinefelter, ¿no? Así. Y entramos a lo que es la parte ya casi final de lo que es el hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Acá es prácticamente la carencia total, ¿no? Por una deficiencia o falta de la acción de las gonadotrofinas, puede ser por una falla hipotalámica, puede ser por alteraciones genéticas, mutaciones genéticas, en un bajo porcentaje, ¿no? Y después no tienen un buen grupo tiene una talla normal o son eunucos, ¿no? Y dentro de ellos vamos a tener más importante el síndrome de Kallmann, que es frecuente, el síndrome de Kallmann. Y generalmente esto se asocia con anosmia, ¿no? El Kallmann generalmente no tienen esa percepción al olor, no huelen. Eso es lo que predomina en ellos, ¿no? Y es uno generalmente de los síndromes que tienen esta patología. Predominantemente en varones, se asocia con artritis reumatoidea y generalmente son dominantes. La talla se desacelera al llegar a la adolescencia, o sea, son altitos y después se queda. Hiposomía, ginecomastia, criptorquidia, hay un trastorno hipotalámico con deficiencia de GNRH, ¿no? El estímulo con agonista de la GNRH puede dar una respuesta muy reducida a la liberación de LH y FSH, ¿no? La testosterona y los estrógenos son bajos en ese tipo de pacientes, ¿no? Por eso que son hipogonadismo hipogonadotrófico. Asimismo, estos pacientes se diagnostica generalmente tardíamente en la parte de 13, 14 años, ¿no? Donde puede haber pues una feminización o una masculinización. El síndrome de Prader-Willi, estos pacientes son laxos, ¿no? Son generalmente alteraciones del cromosoma 15. Tienen hipotonía muscular generalizada, algunos son parciales, generalmente obesos, ¿no? Que entran con una obesidad mórbida entre los 2 y 3 años, tienen acromicria, generalmente entran con problemas de diabetes, un tipo de diabetes tipo 2 cuando va madurando, y tienen infantilismo genital, el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Laurence-Mont y de Vanderbilt
ya son dos síndromes que casi son parecidos, ¿no? El síndrome de Laurens-Moon generalmente se asocia con artritis reumatoidea, retraso mental y retinitis pigmentosa, ¿ya? Asociado a un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y el de Vanderbilt es lo mismo que el síndrome del Laurens-Moon, sino que asociado a polidactilia, ¿no? Asociado a obesidad y también tiene artritis reumatoidea, retraso mental y retinitis pigmentosa. Bastante raros, no son frecuentes los pacientes. Hipoplasia hipoficiaria hipotalámica, sí, son frecuentes. Generalmente, obviamente, puede ser por un problema vascular, una cirugía, radiación, defectos congénitos, lesiones destructivas o infiltrativas, ¿no? De la parte hipoplásico, hipoficial hipotalámica, ¿no? Y esto obviamente va a dar una deficiencia hormonal múltiple selectiva, dando obviamente por consecuencia un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y dentro de las lesiones destructivas del sistema nervioso central, obviamente vamos a tener pues, las hemorragias, ¿no? Un TEC, por ejemplo, las anoxias, ¿no? Los infartos cerebrales, los traumatismos encefalocranianos, el infarto, ¿no? Que va a producir deficiencia hormonal múltiple o selectiva. Asimismo, tenemos las lesiones infiltrantes del sistema nervioso central, ¿sí? Y acá tenemos obviamente los tumores, ¿no? Los tumores que pueden causar, obviamente, compresión, presión intracraniana, edema, ¿no? Y dentro de ellos tenemos los tumores y la histiocytosis, que es, ¿no? Tumores también que no son muy frecuentes, pero cuando se presentan son bastante malignas. Y que va a producir, pues, obviamente, deficiencia de las gonadotrofinas y por ende a un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y dentro de ellos, ¿no? Son los más importantes, no son estas lesiones, ¿no? Averiguar bien el tipo de patología que está ocasionando ese tipo de pacientes, ¿no? Porque a veces no son pacientes que no tienen ningún problema cromosómico, son pacientes, lo ves, si son normales, pero obviamente tienen ya alteraciones visuales, dolores de cabeza, cefalea, ¿no? Y entonces hay que buscar, ¿no? Problemas intracraneales, ¿no? Que pueden originar este tipo de problemas. Muy bien. Creo que esto es todo. Voy a ver. Sí, creo que eso es todo. Muy bien. Muy bien, chicos. Estos son lo que es el tema de la evolución del genital femenino y las patologías con respecto a lo que es la pubertad precoz y la pubertad retrasada, cada uno con sus entidades y sus respuestas de manera general para que ustedes puedan diferenciar y ver lo más importante, pues, ¿no? De lo que es el examen clínico, físico en este tipo de pacientes y poder valorar, ¿no? ¿Por qué el gineco infanto-juvenil valora bastante una menarquia? ¿Por qué ¿no? El gineco infanto juvenil, por qué valora bastante un botón mamario? Entonces, eso ya prácticamente nos dice indirectamente, por ejemplo, una menarquia. Basta que haya menstruado, yo ya indirectamente sé que esta paciente tiene ovario, tiene útero, tiene endometrio, tiene un conducto vaginal, tiene un himen normal y tiene una salida. O sea, las alteraciones, obviamente, de malformaciones congénitas no existen. Y el botón mamario, obviamente, ya sé que tiene, obviamente, un despertar cerebral, ¿no? Una maduración que, obviamente, que posteriormente va a llegar a una menarquia. Entonces, es bastante importante estos pequeños valores clínicos para que ustedes puedan, obviamente, predecir, prevenir, pronosticar, ¿no? Cómo va a ser, obviamente, el desenlace secundario del desarrollo y la evolución genital femenina y masculina. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de la plataforma para dar por concluida la sesión? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias. Le agradezco bastante esta mañana, ¿no? Agradecimiento a mi grupo y a la delegada por mandarme el link. Y bueno, pues un abrazo y cuídense bastante y estudien bastante, que el primer examen es muy importante. Gracias, chicos.